vamos a compartir en esta mañana, mis amados, un tema que usted sabe cómo es la pastora, ¿no? Hoy sé que tengo que predicar corto y me está costando, porque hoy tenemos celebración, pero esta historia continuará, usted sabe esto. Así que vamos a ver si arrancamos y nos ponemos patines para poder avanzar. El título del mensaje es Cuando entendemos el gobierno de Dios. Dígale que está al lado, cuando entendemos el gobierno de Dios. Si usted no entiende, usted no conoce. Yo quiero que usted tenga claro eso. Lo que usted no entiende, usted no conoce. Aunque usted haya oído, aunque usted haya escuchado de eso, aunque le hayan contado, pero si usted no entiende, usted no conoce. Así es que vamos a empezar a introducirnos en el tema, ¿verdad? Para poder llegar a entender el gobierno de Dios, nosotros necesitamos descubrir quiénes somos en Cristo. Yo sé que el pastor va a hablar de esto un poco después. ¿Quiénes nosotros somos en Cristo? Y darnos a la tarea de renovar nuestro entendimiento. Y aunque a usted le parezca, yo he oído esto una y otra vez, pues déjeme decirle que esto es un asunto que le ha costado mucho a la iglesia del Señor. La renovación del entendimiento. Entender, amados, el origen de algo es la clave para que yo pueda solucionar todo lo que me venga en la vida. Todo, ya sea un problema, una circunstancia, lo que sea, la clave está en que yo pueda entender. Esto es indispensable para que yo pueda tener, ¿verdad?, un resultado que sea correcto. Vamos a leer lo que nos dijo Albert Einstein. ¿Alguna vez oyeron de este hombre? Él estuvo conmigo en el colegio. Albert Einstein dijo: ningún problema se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento que se formó. Vamos a repetirlo. Ningún problema se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento que se formó. Sucedió algo, pasó algo, estamos atravesando algo, algo se está dando. Entonces nosotros necesitamos entender por qué. Porque si nos quedamos en el mismo nivel, nosotros no vamos a avanzar. Esto significa, amados, que cualquier situación, cualquier condición, para ser resuelta, requiere de una reconfiguración de su forma original, de la que en su momento se pensó. Y regreso, renovando el entendimiento. El entendimiento, amados, en la mente de nosotros se guarda el registro histórico de la vida que se vive en el alma. Nosotros conocemos por la palabra que la vida que se vive en el alma, ¿verdad?, también es identificada o conocida como la vida natural, es la vida que usted vive, esa vida almática que es profundamente influenciada por sensaciones externas, pero también está muy llena de emociones internas, que registran experiencias, pero que se instalan en nuestro ser consciente, en nuestro interior, en nuestra memoria histórica. Esto es lo que los psicólogos pues conocen como el subconsciente, es la vida del alma, es todas las cosas que se van registrando dentro de usted. Todos nuestros problemas tienen su génesis en esta dimensión de la vida humana. Es todo lo que a nosotros nos ha pasado. Y esto es lo que define nuestra respuesta, cómo nosotros decidimos, cómo nosotros interpretamos los asuntos, que es por ese registro que nosotros tenemos. Es la forma como nosotros respondemos ante los retos de la vida. Y los problemas pueden ser multiformes, pueden tener muchas formas, pero tenemos que tener cuidado porque los problemas tienen la capacidad de detener nuestro progreso. Los problemas pueden detener nuestro progreso. Muchas personas se sienten estancadas en muchas áreas de su vida, incluyendo
su desarrollo espiritual. Ahora, los nacidos de nuevo sabemos que en el espíritu estamos completos. El tema está precisamente allí, en el alma. ¿Cómo yo puedo llegar a reconciliar lo que ya es en el espíritu en mi alma? Porque mi alma tiene un registro que no va acorde con lo que ya Cristo hizo en el espíritu. Entonces hay un trabajo, hay una tarea, hay algo, hay una gestión que se tiene que hacer. Nosotros a diario enfrentamos luchas, hay luchas internas, y cuando las luchas son continuas y de repente para nosotros hasta la vemos como que si fueran tan grandes, pudiesen llegar a causar en nuestras vidas hasta frustración. Y si llegase al punto de que el conflicto queda como algo irresuelto, ¿verdad? Esto entonces hace que nuestra mirada como humanos, como el hombre natural, entonces quede enfocado solamente en eso, en el problema. Dígale que está al lado, el problema es el problema. Dígaselo. El problema es el problema. Cuando algo está muy cerca de nosotros, nos impide poder tener una perspectiva correcta y no nos ayuda a poder percibir el camino. La última vez que compartí con ustedes les hablé de enfocados en Cristo. Pero cuando algo está fuera de proporción o está demasiado cerca, usted pierde el enfoque, ¿cierto? Cuando usted quiere tomarle foto a algo y usted acerca demasiado la cámara, se ve borroso, ¿cierto? Yo no sé cuánto le ha pasado. ¿Cuánto tiene el celular? ¿Cuántos han tratado de tomarle foto? Voy a hablarle a los viejitos. A la receta del doctor. Y pone el celular tan cerquita. Y que no, esto fue lo que el doctor me mandó. Se borra todo, ¿verdad, Mari? Se borra, porque está muy cerca. Entonces, esto que nosotros podemos ver por el lente de una cámara es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando lo tenemos tan cerca, cuando nos está afectando de cerca, tengamos cuidado porque podemos llegar a perder el enfoque y nuestras decisiones nunca van a ser las mejores. Precisamente las malas decisiones se gestan cuando nosotros podemos perder de vista, perder la perspectiva de ese enfoque y de repente nos vemos afectados con algo o con alguien. Cuando algo está fuera de proporción, nosotros podemos llegar a creer que ese es el todo que nosotros podemos ver, que no hay otra cosa, que eso es lo más importante. Es más, podemos llegar a pensar que es lo único, que es lo que nos está pasando, es lo único, que es lo más grande, lo más grave, porque hacemos de eso como si fuera un todo en nuestras vidas. Y esto no puede suceder en cualquier ámbito de nuestra vida, llámese familiar, llámese laboral, llámese espiritual, llámese como usted le quiera poner el nombre, ¿verdad? Si usted tiene alguna situación, hay gente que pone su trabajo o su negocio como un todo. No, eso es solamente parte de tu vida. ¿Qué diríamos la familia? Sí, la familia usted puede decir qué bonito suena, mi familia es todo para mí. Eso es parte de algo mayor que Dios quiere darte. ¿Y qué diríamos de gente que también abraza parte del evangelio y considera que eso es su todo? No, eso es una parte del evangelio, porque hay un todo que es mucho más grande. Lo que hacemos es que el problema lo convertimos en una obsesión que llega a consumirte cuando solamente es una parte minúscula de tu vida. Este efecto es causado por la pérdida de la perspectiva y de la proporción de las cosas verdaderas, y esto causa demasiados problemas, evitando o deteniendo el avance o el desarrollo espiritual, y viene acompañado con falta de fe. Dígale a que está al lado, falta de fe. Porque cuando viene el problema, es allí donde nuestra fe viene a ser probada. Que si nosotros podemos creer que no es por vista, sino que es por fe. Cuando la cosa en la casa está apretada, no es por vista, Soraya, es por fe. Dejamos de dar, dejamos de comprometernos
porque está muy cerca cuando dejamos, pastor, de creer. Entonces, nuestra fe también está siendo para nosotros parte de un problema, aunque usted no lo crea. Asimismo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Y tengamos cuidado, que perdamos de vista que para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede. Nosotros necesitamos entender que nuestros problemas no son el todo de nuestra vida y volver a hacer una reapreciación de la inmensidad, de la grandeza de Cristo y del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Hay que volver a enfocar el lente, hay que volver y regresar, saber quién es Dios, amados, y quiénes somos nosotros. La Biblia es la historia de Dios y el hombre. Todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios es lo que Dios inició, fue iniciativa de Él. La Biblia usted lo ve que dice que Dios en el principio creó Dios. Dios inicia Él inicia en la Biblia, no el hombre, es Dios. 26 versículos más adelante, entonces vemos que Dios mismo introduce al hombre. La historia humana comienza con Dios. Dios mismo iniciando todo, Dios en acción, Dios causando lo que Él siempre ha querido y que esto se haga una realidad. Ese es el principio de la Biblia. Lo que quiere, Dios lo inicia. Dios fue el que te llamó. Tú no escogiste a Dios, Dios te llamó a ti. Tú simplemente respondiste a ese llamado, porque la iniciativa vino de Él. Lo que Dios se propone, Dios lo logra. Y Él se busca la manera. Y si tú estás oyendo y tú no estás entendiendo, entonces Dios te lleva a proceso, porque Dios quiere lograr algo y lo que Él se propone, Él lo va a lograr. La mente de Dios, amados, se revela en sus acciones. Usted ve a Dios hablando y a Dios haciendo. Usted lo puede ver en Génesis. Y dijo Dios y se hizo. Y dijo Dios y se hizo. Es Dios hablando y es Dios haciendo. Nosotros vemos en los primeros 2 capítulos de la palabra, ¿verdad? En Génesis, a Dios preparando todo el escenario para el hombre. Y cuando Dios preparó todo el escenario, ¿verdad? Entonces Él creó al hombre. Y después de eso, digo, ya no hay más nada que hacer. Ahora podemos descansar. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Dios descansó. Cuando Él introdujo al hombre en el escenario que Él había preparado. Pero yo le voy a decir algo. Nosotros no tenemos un Dios que se cansa. La Biblia usa la palabra que descansó, pero no es un Dios cansado. Imagínense tener en la mente un Dios que se cansa, que usted está orando y Dios se está levantando de madrugada y que, espérate, que tengo la lagaña pegada aquí. No. Eso es para nosotros los humanos. Dios es espíritu. Mi Dios no se cansa. Cuando Dios estaba hablando del descanso, del reposo, aun cuando la palabra nos lo registra aquí, qué lindo cuando Pablo tiene una perspectiva más clara de esto. En Romanos capítulo 5, versículo 14, Pablo capturó que esto solamente que se dijo aquí era una sombra, era una figura, era un prototipo de lo que había de venir. Dice Pablo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquel que había de venir es aquel en quien Dios finalmente iba a encontrar su completo descanso, ¿verdad? Ese es Cristo. La finalidad de Dios era que cuando Cristo viniera, Él pudiera conformar a todos sus hijos a la imagen de su Hijo. Así es que, como todos sabemos, el primer hombre falló, rechazó a Dios, pero aquella falla, aquel acontecimiento que se dio allá en el Edén, ¿verdad? Cuando Adán falló, fue lo que hizo que Dios incorporara lo que Él se había propuesto en sí mismo. Y dice la palabra, desde antes de la fundación
del mundo, ¿verdad? Él se había propuesto que en el cumplimiento del tiempo, Él mismo vendría y reconciliaría todo en Cristo, para en sí poder apuntar a la nueva humanidad que vendría entonces a ser conformada a la imagen de su Hijo. Todo esto, amado, es para mostrarle a la humanidad cómo es que se vive en armonía y en comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos ser gobernados por lo de arriba y no por los acontecimientos y por los problemas que nosotros podemos experimentar aquí abajo? Jesús viene, encarna esta humanidad y nos modela, le modela a cada hombre, le modela a cada mujer, que ellos puedan conocer y saber qué es lo que es o cómo se vive gobernado por Dios. En Cristo, amado, es que nosotros vamos a descubrir que la Biblia es más que un libro de doctrina, es más que un libro de historia, para convertirse verdaderamente en lo que es la revelación de Cristo. Porque nosotros encontramos a Cristo en toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla y nos expresa es a Cristo. Y Cristo no es algo, Cristo es alguien. Alguien que se nos ha impartido adentro en nuestro espíritu, para que metido adentro de nosotros, por el espíritu, ahora nosotros podamos vivir y podamos gobernar. Que podamos vivir en esa comunión y en esa obediencia, porque Dios sabe que esto es carne y que la carne no puede, pero por el Espíritu dentro de nosotros podemos vencer a la carne. Y como Dios sabía eso, dice, es que tengo que proveerme, y nos envió al Hijo, y cuando el Hijo se va, nos envía a su Espíritu. Si la iglesia logra entender esto, nosotros podemos llegar a tener una manera diferente de ver y comprender lo que es vivir la vida en Cristo. Y no vamos a encontrarnos hermanos creyentes, hijos de Dios, quejumbrosos. No vamos a encontrarnos gente mire, Dios no está enfocado en las cosas. Dios está enfocado en las personas. Nosotros nos enfocamos en cosas. Dios se enfoca en las personas. A Dios le importan más las personas que las cosas. Dios quiere que nosotros podamos llevar una vida gobernable a la voz del Espíritu, para gobernar sobre todo lo que se nos ha dado. Escuche bien, gobernable para poder gobernar. Nada más voy a usar un principio, voy a desarrollar después 3 R, las 3 R. Necesitamos entender la paternidad del gobierno de Dios. Tenemos a Dios como Padre. Antes del nuevo pacto éramos pueblo. Inaugurado el nuevo pacto tenemos Padre. Jesús habló de mi Padre y a nosotros también nos dio, ¿verdad?, la capacidad, o nos llamó para ser, para formarnos, no éramos capaces, sino que nos introdujo a ser parte de la familia de Dios. Pero para eso, nosotros necesitamos o tuvimos que ser regenerados. La primera R, fuimos regenerados. Y la regeneración, amados, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es la forma como la vida divina nos fue impartida. Usted no hizo nada, usted no pudo hacerlo, usted no puede hacer nada. Usted ve que hay campamentos donde la gente va para regenerarse. No. Cuando usted vino y se hizo, o sea, que Dios lo hizo a usted, porque usted no se hizo, a usted Dios lo hizo, parte de su familia, lo primero que aconteció en su vida fue una regeneración, en su mente, en su espíritu. Ahí usted fue regenerado. Usted no puede explicar. Juan 3 lo dice. Mire, Juan tratando de explicarle al maestro Jesús tratando de explicarle. Juan lo plasmó, pero Jesús estaba tratando de explicarle al maestro Nicodemo, ¿cómo es esto? Y le dice del verso 3 al 8, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque en la mente humana esto no es capaz. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, usted ni siquiera se puede dar cuenta. Pasó cuando usted es regenerado. Dios habilitó algo que estaba muerto en usted. Usted no sabe cómo esto pasó. Ahora tengo comunión con Dios. Ahora puedo oír a Dios adentro. Ahora puedo ver a Dios adentro. Usted no sabe cómo. Ahora usted tiene convicción de pecado. Ahora usted sabe que lo que usted hizo está mal. Ahora usted siente la necesidad del arrepentimiento, en la regeneración del hombre. Porque usted ahora, este cambio dramático, porque no vino de usted, no vino por su fuerza, sucede en el hombre cuando nace de lo alto, cuando nace de arriba, cuando entra a ser parte de la familia de Dios. Y la regeneración viene, la resurrección de Jesucristo viene como requisito previo a lo que fue la regeneración. Hay muchos que llaman al Espíritu Santo, que es el que resucitó a Cristo de entre los muertos, el espíritu de resurrección, porque es el espíritu, dice Pablo en Romanos, que aquel que resucitó a Cristo es el que a nosotros nos vivifica. O sea, por eso, ese espíritu que resucitó, el espíritu de resurrección, es el que nos vivifica, el que nos da vida a nosotros, es el que mora en nosotros. El espíritu de resurrección nos trajo de muerte a vida, para que siendo hijos ahora de Dios y hermanos en Cristo, nosotros también podamos tener la imagen de su Hijo. Y esto, a pesar de que la regeneración se da por una manera dramática, sin embargo, Dios sabe que hay muchas cosas que en nuestras vidas se darán por proceso. Usted resucitó así porque Dios te hizo resucitar, pero a donde Dios quiere llevarte para conformarte a la imagen del Hijo, eso es un proceso. Dígale que está al lado, es un proceso. Ahora, es tremendo cuando nosotros vemos que en Efesios Pablo dice, tremendo, Dios le reveló, le mostró todos esos misterios escondidos. Dice, cuando nosotros resucitamos juntamente con Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 6. Primero quiero leer a Tito 3.5. Ponme Tito 3.5 para después pasar allí. Tito 3.5 dice que el Señor nos salvó, no por obras de justicia, usted no hizo nada. Dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nos trajo a vida, ahora sí ponme Efesios 2:6, Pablo nos dice que cuando Él nos resucitó, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nos trajo a vida, también nos sentó. Hay algo que no hice. Quería haberlo hecho, perdóneme allí. Nosotros necesitamos comprender eso. Los hijos de Dios, para entender esa paternidad, porque todo se nos ha revelado en Cristo, pero la revelación también nos trajo gobierno. Mire, nos hizo sentar en lugares celestiales. Una silla es el lugar donde usted reposa, ¿verdad? Pero una silla también es el lugar de gobierno. La Biblia dice que Dios está sentado en su trono. En la mente del hombre sentado, ¿dónde? En su trono. ¿Dónde se sienta el hombre? En una silla. El salmista dice, Dios está sentado en su trono. Apocalipsis dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero no solamente trae un descanso, sino que también es un lugar de autoridad. Cuando usted va a la presidencia, ¿cuántos han tenido la experiencia de ir
a la presidencia de la República. Voy a hablarte de Panamá, porque los reyes también se sientan en tronos, en sillas, para gobernar. Cuando usted va a la presidencia, a uno de los lugares que a usted lo llevan, que es icónico, es al Salón Amarillo, ¿cierto? Y en el Salón Amarillo que usted encuentra sillas. Pero hay una silla que es una silla, porque usted puede encontrar muchas sillas. Hay sillas de 2, de 3, pero hay una silla que es la silla, que es donde se sienta el gobernante para gobernar desde allí, sentado. Cuando usted va a la asamblea, los diputados tienen su curul, pero tienen una silla, para que desde esa silla, dígale que está al lado, gobierne. Esto es lo que se nos ha dado en Cristo para gobernar. No solamente como lugar de reposo, sino también como un lugar de gobierno. La revelación de Cristo en nuestras vidas se resume en esto, amado, en gobierno. Lo que tú no gobiernas, te gobierna. Y hasta tanto tú no lo gobiernes, serás un gobernado. ¿Qué te está gobernando? A veces somos gobernados y torturados por pensamiento, por estructuras de pensamiento. Hermano, reprenda eso. Eso son lo que se le llaman potestades, estructuras de pensamiento. Entonces, hasta que tú no gobiernes, yo no sé cuántos han tenido la experiencia, por ejemplo, en el ámbito laboral. Cuando a ti se te da una asignación, usted tiene que hacer esto, formatear esto, hacer esto, llámese lo que sea. Voy a hablarle de mi experiencia como contable. Bueno, yo llevaba la contabilidad, pero no hacía la planilla, pero había momentos donde la jefa de recursos humanos, antes era la jefa de personal, ahora son la jefa de recursos humanos, tenía sus vacaciones, entonces contabilidad tenía que hacer la contabilidad y tenía que hacer la planilla. Tenía yo que poder dividir mi tiempo y como no era una tarea que estaba haciendo siempre, no era algo que era ajeno, sino que no lo hacía siempre, de repente uno como que se enredaba y uno decía, esto me está gobernando, espérate, y uno se iba tarde del trabajo haciendo horas de sobretiempo porque te está gobernando. Pero llega un momento donde usted dice, esto no me va a gobernar, espérate, yo me voy a preparar. Viene la otra quincena, ¿cierto o no, Taira? Ahora desde temprano, mire, ponchen, yo no sé si todavía ponchan, yo no sé si ahora cómo hacen con el dedito, ahora con el rostro, pero eso que está registrado, yo tengo que ver temprano, porque esto no me va a dejar a mí sin dormir, ni sin ir temprano a mi casa. Así es que háganlo temprano porque yo tengo que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, pero hasta que logre gobernarlo. Así, en el ámbito laboral, así pasa en nuestra vida espiritual. En la vida de nuestra alma. ¿Qué me está gobernando? ¿Qué me saca de mis casillas? ¿Qué me estorba? ¿Qué no me deja estar tranquila? ¿Qué se convierte en el todo? ¿Que me nubla? Hermano, no, espérate. Yo tengo que saber, como les dije al inicio, es parte de mi vida, no es el todo de mi vida. Tengo que saber cómo se gobierna esto. Porque tampoco no puede ser que los hijos nos gobiernen, porque ahora vivimos esa etapa donde los hijos son... No. La mamá aquí soy yo. La que pone la regla aquí soy yo. Y si no te gusta, ya usted sabe. Porque es así. Hoy estamos viviendo días cruciales. Días cruciales. Y tenemos que entender lo que se nos ha dado como gobierno. Este concepto, ¿verdad?, que fue recuperado en Cristo. Porque cuando la palabra dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido, no era el hombre. Porque el hombre era salvo, el hombre no había caído, pero el hombre entregó el gobierno. Cuando Él recupera el gobierno, entonces dice, vamos con el hombre, ¿sí? Dios nos devuelve el gobierno para que nosotros nos pudiese ser más fácil reconciliar, para que nuestra alma pueda ahora ser gobernada. Recuerde, ya yo le he explicado esto. Nuestra alma indómita, nuestra alma fresca, la fresca es nuestra alma. Usted crea que la fresca es su boca, la fresca es su alma, porque antes que usted lo diga, ya su alma lo pensó,
Y antes de que usted esté respondiendo y diciendo mil cosas, su alma está entretejiendo muchas cosas. A esa es la que hay que ensillar, a esa es la que hay que gobernar, a nuestra alma. El problema que tenemos es que este concepto de reconciliar las cosas, que después vamos a ver de esto, tal vez no ha sido muy detallado, quiero decir esto. Tal vez sea la expresión que me salga en la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia, cuando estoy hablando de la iglesia, la eclesía, ¿no? A nivel global, se han quedado con una mentalidad aficionada y ha dejado de ser profesional o competente. Aficionada, la iglesia se mueve en lo que me gusta y no es que esté mal, que a ti te guste el lugar donde tú estás, que a ti te guste cómo cantan allí, que a ti te gusta cómo predican, que a ti te guste, eso no es que esté mal, pero yo no me puedo quedar en que me gusta, porque el que me gusta es un estado de infantil, es un estado de niñez, todo donde me gusta, donde no me incomoda. Es más, cuando la pastora está tirando fuego, como dicen por allí, que está cortando, entonces dice, no me gusta porque me está tirando. No, mire, si algo yo procuro es tener una vida, una limpia conciencia, en no andar metida en la vida ni en los asuntos de nadie. Si yo tengo que llegar porque te tengo que dar un consejo, yo te voy a dar un consejo y hasta allí, porque yo también tengo una vida. Imagínense que yo me llevo tu vida y tu vida y tu vida. Oiga, se acabó la pastora. Vamos a orar, vamos a resolver esto y se acabó. Vamos, sigue. El próximo capítulo viene. Vamos hacia adelante. Es lo bueno. Pero no nos podemos quedar en esa vida aficionada de lo que me gusta, sino que tenemos que arribar, ¿verdad? Para poder ser conformados a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Tenemos que gestionar para poder realmente cumplir con la competencia. El competente es alguien que es profesional, es alguien maduro, que va caminando en la perfección, que busca homologar lo que es con lo que hace. Y para esto, una de las cosas primeras que hace, asume responsabilidad. Lo que yo soy en Cristo, ahora yo quiero responsablemente, esta es la otra R, después de ser regenerado, yo tengo que asumir responsabilidad. Dígale que está al lado, asume tu responsabilidad. Y esto no es porque usted es cristiano o porque usted es hijo de Dios. Y yo quiero, antes de adentrarme en esto, tal vez voy a ilustrar el concepto, tratar de ilustrar el concepto. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que tratar de ser lo más competente. Ahora, la competencia no vino de ti. Él nos hizo, dice la palabra, competente. Pero aquí tenemos un médico, tenemos enfermera, bastante enfermera. A ver, las enfermeras, levántenos la mano. Aquí tenemos a la enfermera. 1, 2, 3. Tenemos laboratorista también para echar el aire así. Tenemos psicólogo así también para cuando usted quiera psicólogo. Aquí estamos, aquí en la ciencia, aquí estamos. Hay de todo, hermano. Hay docentes, hay de comercio, hay de todo. Pero usted se preparó para eso. Porque imagínense, tenemos al médico, el doctor Xavier. Xavier sí, dice que porque yo soy hijo de Dios, yo vivo de la gracia. Y lo que el Espíritu me recuerde, así él va a su examen, no, lo que el Espíritu me recuerde. Y cuando usted llega a Amador Guerrero y usted vio a un Xaviercín así, que Xavier era el que él me estudiaba, él siempre era el que lo que el Espíritu me recuerde, y usted va que tiene un dolor aquí, le tienen que sacar la vesícula, y usted mira, pues Xavier, no, mejor que me atienda el impío que estudió, que Xaviercín y que hijo de Dios, porque es así, usted se prepara, hermano. Esa es la competencia que Dios nos ha dado. Él nos hizo, pero no porque Él me hizo, no es el título, sino porque yo voy a gestionar esa competencia. Yo voy a gestionar, me quedo con que el título no, yo soy ministra competente de un nuevo pacto. Y tú no puedes ni siquiera responder. No puedes hacer apologética, no puedes responder por qué haces esta cosa, por qué no lo haces, por qué dicen aleluya. A ver, ¿qué significa amén? Por lo menos que me digas qué significa amén. Aquí falta Lorenzo.
¿Cuántos se acuerdan de Lorenzo? ¿Cuántos vienen de la carpa? ¿Cuántos se acuerdan de Lorenzo? ¿Qué decía Lorenzo, Darío? ¿Y qué más? Así es. Eso era, Lorenzo no se quedaba con así sea. Él iba, ¿usted sabe quién es Lorenzo? Yo le voy a decir quién es Lorenzo. Usted ve en el rey de aquí de Cuatro Altos, un señor que tiene una carretilla que siempre está recogiendo para llevar al hospital. Ese es Lorenzo. Él estuvo con nosotros un tiempo en Cuatro Altos. Y la gente le llamaba, él mismo se llamaba. Una vez llegó a una fiesta de colores con un grupo de los de su célula y todo con el suéter que decía, así sea, y atrás decía, así es. Por lo menos saber. ¿Por qué yo digo esto? Viene alguien y te dice, ¿cómo es que ustedes no bautizan? Espérese un momentito, en agua. Pero yo te bautizo enseñándote en el nombre del Padre, del Hijo. No puedo responder, porque he dejado de meterme en la competencia. Estoy siendo hallado falto de peso, no tengo cómo responder a lo que se me está demandando. ¿Cómo es eso? Hermano, hay que gestionar, hay que ser diligente. Cada vez que yo te predico a Cristo, yo te estoy sumergiendo, yo te estoy tiñendo de la vida de Cristo. Cada vez que te predico del Padre, cada vez que te predico del Espíritu, te estoy sumergiendo en Él. Para que conozcas, para que realmente veas, entiendas y conozcas lo que se te ha impartido. Bueno, ¿cómo yo puedo ilustrarle el asumir la responsabilidad? Mire algo. En el 2008 nosotros tuvimos, voy a decir que la segunda, porque se dice que, quiero acordarme el nombre de Al Brown, ¿cómo se llamaba Al? El boxeador. Al Brown dice que fue la primera medalla olímpica que tuvimos. Se dice que en boxeo, el primer campeón, ¿verdad? Y Irving Saladino fue la otra, o se dice que es la primera. Yo no sé si se le reconoce a Al Brown la primera o qué, pero aquí, en esta generación de acá, que no conoció a Al Brown, conoció a Irving Saladino. ¿Cuántos conocen a Irving Saladino? Es la primera que tenemos. Al Brown fue la primera. Irving Saladino, campeón mundial. Campeón mundial, no medalla olímpica. Campeón mundial. Olímpico, Irving Saladino. Ok. Cuando Irving Saladino iba a la competencia, la marca Nike le patrocinó toda su indumentaria. Le patrocinó suéter. Usted puede ir a Google, usted lo busca y usted va a ver el ganchito de Nike en el suéter, el pantaloncito, no sé si también hacen calzoncillos Nike, pero bueno, todo era Nike. Las zapatillas Nike. Le patrocinó todo. Pero esa indumentaria no fue la que hizo que Saladino diera el salto más alto, sino el entrenamiento que este hombre tuvo, la dedicación de entrenarse, de prepararse, horas invertidas, entrenando, sudando, había sudor, había momentos difíciles, de repente golpes, se caía, quién sabe, cofal, todas esas cosas estaban dentro de esto para él prepararse, para que cuando llegara el minuto de estrenarse, pudiera lograr lo que él se había preparado. Él invirtió de su tiempo, él invirtió lo mejor de él. Y yo quiero decirte algo. La indumentaria no es la que te profesionaliza, no es la que te hace competente, porque la indumentaria nunca será superior a lo que él era como un atleta, porque cuando tú te preparas, cuando tú eres competente, que no es por información, sino porque verdaderamente te has vertido, has querido conocer, estás procurando ser formado, de lo que aprendes aquí, lo bajas aquí. Porque esto pasa, muchas veces tenemos mucho aquí, no sabemos todos los versículos bíblicos, te podemos citar todo donde está en la palabra, pero todo lo que está aquí, usted no lo ve aquí, y cuando usted no lo ve aquí, no se expresa, no se traduce, y cuando no se traduce, no hay madurez, y no se ejerce gobierno. Sabe mucha palabra, pero no gobiernas nada. Pero cuando usted es competente, que usted se prepara, amado, hasta sin zapatilla usted puede hacer grandes cosas.
Hasta sin nada de esa ropa usted hace grandes cosas. Entonces, como iglesia, nosotros debemos autoexaminarnos y que ese autoexamen sea de nosotros para nosotros mismos, porque es la mejor manera de corregirnos, es el mejor examen, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Así nadie es ofendido. Recuerde la oración como método de identificación. La iglesia tiene que arribar a eso para poder soltar aquel amarre de que fui víctima o algunos víctimas, por ahí alguien dice otros victimarios, porque todos nosotros, ¿verdad? Tuvimos una historia de cómo nosotros llegamos a conocer al Señor. ¿Cuál fue la impronta que nosotros tuvimos? Los que tienen más de 15 años, para allá atrás, 20 años en el Evangelio, 25 o 30, pueden decir cómo la iglesia ha evolucionado. Y usted puede tener su buen pretexto para decir, así no es la iglesia. Porque lo que usted vive hoy no es lo que usted vio hace 15 ni 20 años, Marilu. Es algo totalmente diferente. Usted llegó, a usted le revisaban todo, aún la falda. Es más, habían lugares donde ni en pantalón. Eso estaba prohibido. ¿Cuántas cosas? Pero la iglesia ha evolucionado y eso, cuidado, porque tenemos que mirar de que no sean las cosas del mundo las que estén entrando, sino que no sea eso una excusa, porque ahora, si no se hace, como yo aprendí, no, hermano, hay que transicionar. Hay que transicionar, la revelación va en aumento y nosotros también debemos ir evolucionando. Si no, nos quedamos con la perfecta respuesta para dejar de cumplir y de consumar nuestro propósito aquí en la tierra. Pero por otro lado, los victimarios que dicen, eso no está bien, él está fuera de orden, ella está fuera de orden, porque esto... No, hermano, ni lo uno ni lo otro. No perdamos el tiempo. ¿Dónde nosotros podemos llegar a reconciliar estas cosas? Tenemos que asumir la responsabilidad. Cristo asumió la responsabilidad, Él se hizo responsable. Cuando se necesitaba a alguien que fuera a la cruz, Él dijo, yo voy. Imagínese usted a Cristo, que se hubiera puesto a hacer un estudio de por qué yo tengo que ir a morir si yo soy bueno. Hermano, nosotros tuviéramos aquí 2000 y tantos años y todavía el problema estuviese allí. No hubiese sido resuelto, nadie hubiese sido salvo. Pero hubo alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo voy. Yo soy santo, yo soy puro, y aunque ellos me metieron en este lío, pero mejor es ir sin ser culpable. Yo me voy a hacer responsable y yo voy a redimir a la humanidad. ¿Cuántos han visto Narnia? Los que han visto Narnia, usted puede entender, ¿verdad? Cuando Aslan, ¿tú sabes quién es Aslan? El verdadero Aslan, dice, está bien, que me lleven, no hay nada que me puedan señalar, porque eso no le daba poder a la muerte para que él pudiera regresar. Cristo, amado, sin ser culpable, se hizo responsable. Por eso hoy nosotros gozamos de eterna salvación. Porque cuando usted se pone en el papel de quién tiene la culpa, usted empieza a perder el carácter de Cristo. Y muchas veces así hay creyentes que piensan, imagínense que estuviesen en la mente de Cristo en ese momento y así como, y que no, yo estoy aquí porque los romanos me trajeron, no, es que los judíos no quieren saber de mí, no es porque Adán tuvo la culpa, no, Cristo no se detuvo con nada de esas cosas. Él sabía y él asumió la responsabilidad. Es tiempo de que nosotros nos paremos y podamos decir, ¿sabe qué? Voy a redimir el tiempo, lo voy a redimir. Voy a hacerme responsable, aunque yo no sea culpable. Y esto no lo hace todo el mundo, porque usted sabe que estamos viviendo un tiempo donde la gente dice, ¿qué hay para mí? Pero cuando usted entiende que alguien tiene que asumir la responsabilidad para que las cosas cambien, usted dice como Daniel 1:1, vamos para encima. Vamos para encima. Voy a cargar con esta responsabilidad, ¿cierto? Amado, porque cuando tú te haces, a ver, ayúdame con eso, porque eso sí sé que te lo puse. Cuando tú te haces responsable de algo que tú no tuviste la culpa, los ojos de Dios van a estar sobre ti. Para que en 3 días tú salgas de las tumbas que te puedan poner los hombres. Porque Dios mismo te va a levantar, Dios mismo te va a resucitar. Dios mismo lo va a hacer. Porque no hay cosa más extraordinaria cuando una generación o una iglesia
se hace responsable de algo que no es culpable. Yo no soy culpable, pero vamos a ver cómo nosotros avanzamos, cómo nosotros seguimos adelante. Yo no tengo que ver con esto, pero vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué fue? ¿Cuánto se necesita? Vamos, porque se tiene que hacer. Eso es asumir, eso es ser responsable. Usted sabe que la palabra responsabilidad proviene del latín, y esta palabra significa responder con habilidad. ¿Cómo oro al Señor? Para que Dios nos llene. Yo no quiero decir que aquí no hay, pero que Dios nos llene con gente con habilidad, con responsabilidad, para poder responder a todos los ámbitos de nuestra vida y responder a ese llamado con sus 3D, con el tiempo. Usted no le puede dar a Dios cualquier cosa. Cuando usted le está dando a Dios cualquier cosa, cuando usted como mentor, cuando usted como maestro, usted se ciñe solamente a lo que está allí, como líder de célula, usted dice, no, cuando usted no indaga, cuando usted no investiga, cuando usted no trata de darle las mejores horas al Señor, usted está dando cualquier cosa, usted no tiene responsabilidad en eso. Cuando usted cree que 1 hora de práctica es suficiente, no, hermano, aquí tenemos que pagar el precio y saber cómo se hace, cómo podemos ser mejor en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro tiempo, en nuestros talentos, que yo sé hacer, cómo yo puedo colaborar, yo sé hacer esto, con nuestro tesoro. No, la cosa es tan dura. Hermano, ¿cuántas veces les he invitado que vayan allá? Hemos parado la obra. Hoy tenemos celebración, pero estamos casi a un mes de nuestra tarde típica, domingo 16 de noviembre. Usted sabe, usted es parte de esto, usted sabe lo que a usted se le asigna. La hermana Rachel con el equipo están trabajando ya para compartir con nosotros lo que nosotros ponemos. Todas estas cosas, hermano, usted cree, y le voy a decir, y esto va a salir en la grabación, pero no es algo que yo me gozo. Nosotros hemos salido, siempre se criticó a la iglesia que vende tamales para hacer el pro templo o pro construcción, para ahora tener que hacer tómbola y hacer, hermano, ¿dónde nos extraviamos? Porque nuestra generosidad tiene que ser vista y reconocida delante del Señor. ¿Cuánto hemos visto mi problema como el grande y me he desenfocado de lo que Dios realmente quiere hacer conmigo? ¿Sabes? Te falta y no te alcanza porque tú has dejado de darle a Dios lo que es de Dios. Y no vas a tener más hasta que no sueltes y no honres a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Tan sencillo como eso. Lo digo no porque me quiera llenar, me da tristeza. Me da tristeza tener que decir, hermano, 25 años. ¿Usted cree? Los otros días me recordaba una supervisora. ¿Usted recuerda en el tiempo de antes que el que no diezma no podía ejercer ningún cargo, ninguna asignación de privilegio? De nada. Ni cantar, ni en la célula, ni ministerio, en nada. ¿Por qué tener que regresar allí 25 años? Hay que de verdad gestionar ser maduro. El que tú hayas estado aquí 15, 20 años no te hace maduro. La silla no te hace maduro. La ropa no te hace maduro. El cargo no te hace maduro. Es la vida, es la savia lo que has recibido de aquí, lo bajaste aquí y ahora lo practicas. Eso es lo que a nosotros nos hace maduro. No es lo que Dios ve. Es lo que Dios ve cuando no hemos perdido el lente, cuando no andamos mirando mi necesidad, sino que puedo ver en el lente de Dios y mirar como Dios ve. Señor, tú tienes cosas más grandes para nosotros. ¡Aleluya! Ustedes le dicen amén. Créalo. De veras lo digo. Digo, alguien tiene que ser responsable para poder atender los desafíos que nosotros enfrentamos en esta generación. ¿Cómo queremos poder salir a la calle a tratar con la problemática que nosotros tenemos? ¿Cuántos muertos hay en Colón? Cuando nosotros ni siquiera con nosotros mismos podemos ser buenos gobernantes. No podemos gobernar entre nosotros, no nos gobernamos a nosotros. Las cosas nos gobiernan. Entonces, ¿cómo queremos llegar a poder decirle a ellos cómo se cambia? Si nosotros estamos llenos de letras,
Hermano, eso no es la competencia. Dios está buscando una iglesia. La iglesia dice la palabra que es columna y baluarte de la verdad. No me estoy refiriendo a congregaciones, iglesia, en usted. Porque la iglesia es el agente gubernamental. Es la gente que tiene que asumir la responsabilidad, de ser responsable. Dios, cuando ve que hay alguno que quiere ser responsable, créanme lo que Dios mismo se va a encargar de ir a buscarte en tu casa. Dios vaya a buscar tu email, tu teléfono. Dios mismo se va a encargar de usarte. Porque Dios está buscando gente que quiera ser responsable. Y es tremendo porque copié algo aquí que dice así. Amado, cuando tú asumes la responsabilidad, y esto es hablando de Cristo, aunque usted esté metido en un establo, allá escondido donde parece que nadie te puede encontrar, allá, porque Dios es Dios, allá va a llegar la estrella, porque allá en ese establo escondido está naciendo la salvación. Porque hubo alguien que dijo, yo voy a ir, yo iré, yo voy por ello, asumiendo la responsabilidad. Y voy a la tercera R, voy corriendo, pero usted sabe, esta historia, hemos sido llamados a reconciliar. Necesitamos ser regenerados, asumir responsabilidad y necesitamos reconciliar. La Biblia no solo habla de salvación, sino que también habla de reconciliación. Efesios capítulo 2, verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, no trayendo, haciendo, porque ya él hizo la paz mediante la sangre de Cristo. Reconciliar, amados. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar significa volver a traer a amistad, acordar ánimos que han estado desunidos y ahora hay que volverlos a unir. Ese reconciliar realmente requiere de un trabajo de diplomacia. Sí, porque usted no puede llegar y querer reconciliar y esto se da de que si yo te he ofendido, te pido perdón. Usted sabe que usted ofendió. Y dice, si yo te he ofendido, ahí no hay deseo de querer pedir perdón. Usted tiene que ser humilde. Yo no sé si a cuánto han vivido escenas como esto, o han oído de esto. Hermano, eso no es deseo de querer reconciliar nada. Qué lindo es que con humildad usted puede decir, ¿sabe qué? Me malinterpretaste, perdóname. Asume. La otra persona está ofendida. Asume. Es más, si usted está ofendido conmigo, pues debe decirle que esto de reconciliar no es por grito, hermano, no es por llorar, no, nada de eso. Usted, aunque no le guste lo que yo le estoy diciendo, aunque usted no comulgue mucho conmigo, yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí, así que usted tiene que reconciliarse conmigo. Porque este asunto aquí abajo es hasta que todos lleguemos. Y si usted no está en paz conmigo, usted no piense. Y si yo no estoy en paz, aunque yo los amo a todos, hermano, este es un asunto de nosotros, donde nosotros tenemos que empezar a reconciliarnos primeramente entre nosotros mismos. Nosotros no podemos pretender ver que, hermano, esto no se trata de que usted se vea por encima o que usted se vea por debajo, sino que usted pueda ver a su hermano como un coigual, los unos para con los otros. Y esto no es fácil, porque hay que pedir perdón. En la reconciliación lo primero que se pide es perdón. La Biblia habla que en Cristo hubo salvación. Y fue una salvación violenta. Dice la palabra que él tuvo que ir hasta lo más profundo del infierno y arrebatar, porque así dice, arrebatar. Y nadie arrebata si no es violento. Él no le pidió al diablo de que permíteme. No, él le arrebató. Hubo violencia allí, ¿verdad? Las llaves de la muerte. Y lo hizo para que nosotros hoy disfrutáramos de la vida eterna que hoy nosotros poseemos.
Pero también habla, eso en cuanto al efecto de la salvación, habla también de la parte de la reconciliación. Y a nosotros Dios nos hizo, ¿verdad?, embajadores. Dice la palabra en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Salvación y gobierno no es igual. Una cosa es ser salvo y otra cosa es gobernar. Porque hay salvos que no gobiernan nada. Hay salvos que se han quedado con la salvación y que se han querido quedar en que Dios vino y murió por mí. Hay gente que piensa que todo es por razón de Él. No, todo es por razón de Cristo. Entonces, no, porque Dios me amó, Dios te ama. Este es el eslogan de nosotros los cristianos. Dios te ama y de verdad que nos ama. Cristo te ama. Sí, eso está bien, pero Cristo me ama para que yo sea conformada a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Me puedo quedar con eso, con la salvación. Y ese evangelio de la salvación es el que constantemente está mandando a la gente o para el cielo o para el infierno. Que si tú no haces, vas para el infierno. Y que si tú haces, no, nosotros no pagamos por la salvación. La salvación nos fue dada por misericordia, ¿sí? Nosotros no pagamos por ello. Pero una cosa, porque si nosotros miramos en la Escritura, voy a hablarle del Nuevo Pacto, donde se hace el énfasis en nuestra misión como iglesia. Estamos muy claros. Nuestra tarea es ir a hablar de las buenas noticias de Cristo. Estamos claros de eso. Pero si algo hacen los apóstoles que escriben las epístolas que nosotros encontramos, Nuevo Testamento, ellos no están preocupados por la salvación. Ellos están preocupados por cuánto has crecido, cuánta madurez hay en ti. Ese es el énfasis. ¿Cómo vas creciendo en esto que has conocido, en esto que has recibido? ¿Cuánto has podido avanzar en esto de parecerme y llegar a la estatura de la imagen? Es el énfasis, porque, amado, usted puede decir que usted viene 3 días a la semana, martes, domingo, usted va, pero no se trata de eso, sino que usted gestione. ¿Cómo yo puedo llegar a ser competente? ¿Cómo yo puedo llegar? Yo tengo que definir qué clase de creyente yo quiero ser. Si verdaderamente el evangelio que yo he recibido va a ser la razón de mi existencia. Porque Dios está buscando una iglesia que entienda lo que Él la hizo, competente, profesional, y no aficionada porque me gusta solamente. Esto va ligado verdaderamente a la madurez. La palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice que no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Lo estoy leyendo para que usted diga, bueno, la pastora predicó la palabra, sí, para que usted sepa, porque usted sabe, pero es bueno tener que leerla. Sí, Pablo estaba claro que esa competencia hay que gestionarla, no es porque, y no se gestiona por cuanto más yo sé de Biblia, sino es que vuelvo y reitero, aquí, llevándolo aquí para expresarlo, es donde me voy haciendo un profesional. La competencia viene con la profesionalidad. Usted es competente cuando usted es profesional en lo que usted hace. Y Pablo lo tenía, el cuadro o el panorama lo tenía muy claro cuando dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ese contra, ¿verdad?, que está allí en el griego es la palabra pro. Y lo que Pablo estaba diciendo es que nuestra lucha no es contra profesionales de las tinieblas. Porque los mismos espíritus, hermano, no es que cada día la humanidad se reproduce. El hombre nace, crece, se reproduce, muere. En el ámbito del espíritu, no es que todos los días están naciendo un espíritu nuevo. Los mismos espíritus que estorbaron a Adán
que estorbaron a Moisés, son los mismos espíritus que todavía hoy siguen operando. Son los mismos, o sea, ellos son profesionales. Ellos son profesionales en lo que hacen. Y déjenme decirle algo, los demonios no gobiernan por poder, gobiernan por profesionalidad, porque están claritos. Ellos saben cómo te pueden detener la obra. Espérate, yo le pongo la cacarita y yo sé que él se va a enfocar ahora en ese problema y él no va a avanzar, él se va a quedar allí. Él sabe. Y qué triste es pensar que nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el poder, pero que hemos gustado mucho de una mentalidad tan aficionada al porque me gusta, no hemos querido avanzar, no nos hemos querido entrenar para poder nosotros mostrar que el poder que Dios se nos ha dado es mayor que todo lo que opera, porque ya Cristo lo venció. Nos hemos quedado entretenidos con la profesionalidad de ellos, cuando en nosotros realmente sí opera el poder. Hay que gestionar. Tu naturaleza, en tu naturaleza está el gobernar. Tienes que saber qué estás gobernando o qué te está gobernando. ¿Para quién estás gobernando? Y voy a ir cerrando. Ya pueden venir los músicos porque hay que celebrar. Hay una diferencia entre mentalidad y mente. En la mentalidad, tú renuncias a tu mente individual para pertenecer a la mentalidad gubernamental. En la mentalidad gubernamental, nosotros nos unimos con la suma de las mentes que han sabido reconciliar los principios eternos. Aunque no nos guste, hermano, saber reconciliar, porque Dios nos ha dado la capacidad de negociar. Porque detrás de cada negociación, usted no olvide, detrás de usted vienen sus hijos, detrás de usted vienen sus nietos, detrás de usted vienen sus generaciones. Qué difícil nos ha sido reconciliar. Dios quiere que el hombre viva en ese estado de dependencia de Él, no de más nadie. Y es mi deseo en este día que usted tenga presente estas 3 R. Dios me regeneró, sí, yo tengo el espíritu de resurrección, el Espíritu Santo de Dios que me ha dado vida, para que yo asuma con responsabilidad la asignación que Él me dio para poder correr esta carrera, pero con un ánimo pronto, abierto para querer reconciliar todas las cosas que el Señor me manda a reconciliar y gobernar aquí abajo desde lo que tengo en Cristo Jesús. Para poder nosotros entrenar a esa generación que creemos, que decimos que va a gobernar sobre todo. ¿Cómo vamos a entrenar a estos jóvenes? ¿Cómo vamos a entrenar a los muchachos? ¿Cómo vamos a entrenar a aquellos que van a asumir? Nos quejamos de nuestro gobernante, pastor, pero ¿estamos entrenando las mentes? ¿Estamos entrenando al hombre de Dios, el hombre de justicia que gobierna? Y cierro con esta expresión. Existe una conexión directa entre presión y poder. Yo no sé cuánto de tus circunstancias o de tus problemas te hace sentir presionado. Pero dime cuánta presión tú aguantas. Y te voy a decir cuánto poder se te ha otorgado. ¿Cuánta presión tú crees que estás aguantando? Pues déjame decirte, si tú te sientes que tú estás aguantando y que ya no puedes, pues déjame decirte que mayor es el que está en ti que lo que está en el mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gloria a Dios, vamos a orar. Ora por el que tienes al lado, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra. Una palabra que nos desafía. Una palabra que nos tiene que hacer meditar acerca de lo que tú nos has dado. Tú estás hablando a tu iglesia. El carácter de Cristo tiene que ser formado. Tú deseas que nosotros avancemos, que no sea bajo el lente humano, Dios, sino bajo el lente divino.
Nosotros hemos sido llamados, Señor, a vivir por fe y no por vista, avanzar por todo lo que ya tú has hecho. En el gobierno de Cristo tú nos has dotado de poder, Señor, y que nosotros podamos, Señor, con el poder que tú nos has dado, poder asumir nuestro lugar responsablemente, pero también, Señor, reconciliar todas las cosas, reconciliarnos nosotros primeramente, entender cuando nosotros hemos fallado y decirte, Señor, sí, te he fallado, no lo he hecho correctamente, Señor. Y es más que una palabra, Señor, es un asunto, Dios, de un reconocimiento del eterno de mi corazón, Señor, para poder ponernos a cuenta, Señor, y poder correr esta carrera sin peso, Señor, que nos asedia. Dice la palabra que nosotros debemos despojarnos del peso que nos asedia. Señor, te pedimos que vengas en nuestra ayuda, Señor, que afirme nuestros pasos, que nos ayudes a poder mirar y a poder asumir, Señor, con determinación y precisión, Señor, la tarea que tú nos has llamado a hacer, siendo responsable, Dios, y no poniendo excusa, no haciéndonos víctimas, Señor, de ninguna situación, Señor, sino poder creer en lo que tú nos has dado, Señor, y poder llamar las cosas por su nombre y poder gobernar desde lo que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Ahora sé que está dado.